Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, imagino que estabas escuchando un poco el debate que se está dando aquí en Desiguales. Y lo que te quiero preguntar tiene que ver un poco con esto de la vivienda vacía, específicamente con lo que ocurre, por ejemplo, ahora en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Algo que ocurre a nivel mundial, de todas maneras, ¿no? La pandemia, barrios o zonas de determinadas ciudades que tenían muchas oficinas, o mucho movimiento bancario, mucho movimiento a nivel diario en la semana, y que hoy están prácticamente muertas. ¿Cómo se van a reconvertir? ¿Qué va a pasar con esos edificios ahora vacíos? Bueno, ahora se planteó el debate un poco más agudo, porque como lo decís, después de un año de vaciamiento de los centros, diversos gobiernos en ciudades de Argentina, en ciudades de todo el mundo, se están planteando qué hacer con todo ese parque que va a quedar ocioso y que seguramente una parte importante no vuelva a tener la misma actividad que tenía. Ahí creo que uno de los debates más importantes tiene que ver con pensar cómo volver a convertir a los centros en espacios de vivienda y sobre todo en espacios de vivienda que sean asequibles, es decir, que tengan posibilidades para diversos sectores de la población, que son los que en general son expulsados, en este contexto que venían relatando en todos los últimos minutos, son expulsados de los lugares que tienen mejores servicios, mejor transporte, mejor equipamiento urbano, ¿no? Entonces ahí hay un debate grande que inevitablemente reactualiza otro momento histórico en los 70 en Estados Unidos, llegó un poco más tarde a Latinoamérica por ahí en los 80, con todo el proceso de lo que fue el crecimiento suburbano, esa búsqueda de la vida sana, de salir de los centros congestionados y demás, que lo que hicieron fue dejar espacios con mucho servicio y con mucha infraestructura vacíos, donde se desinvirtió y durante mucho tiempo la política pública no miró o no se preocupó por que esos lugares tuvieran condiciones de habitabilidad, los precios del suelo bajaron y inevitablemente los desarrolladores pusieron el ojo porque cuando el suelo está bajo y lo mejorás, podés sacar una diferencia significativa. Bueno, esos procesos ya pasaron y entonces ahora con esto que fue un vaciamiento muy inesperado, porque la pandemia aparte de ser intempestiva fue masiva, vuelve a reactualizar la discusión de cómo hacemos para que los centros de las ciudades vuelvan a tener vivienda, pero lo tengan en condiciones de asequibilidad y que sobre todo permitan, por ejemplo, mejorar estas condiciones de viviendas en alquiler para sectores medios o sectores bajos, que tengan y que por ahí promuevan comercio de cercanía, es decir, que también los alquileres comerciales permitan que Pero eso trabajen. Guadalupe, ¿cómo te va? Buenas noches. Me imagino que implica ponerle un freno al desarrollo inmobiliario más especulativo, digamos, ¿no? Porque tomar esa decisión, reformulo la pregunta, desde la planificación urbana, ¿se puede colaborar en el acceso a la vivienda, sea alquiler o sea compra? Totalmente. ¿Y de qué manera? El rol de la planificación urbana básicamente es definir cómo se usa el espacio urbano. El espacio en un sentido mucho más amplio, no solo el urbano, pero cuando hablamos de las ciudades, el rol de la planificación es establecer las normas, los criterios y las políticas que determinan qué hace quién en qué lugar del espacio. Entonces, la planificación tiene diversos instrumentos para poder intervenir en el mercado del suelo. A diferencia de lo que planteaba hace un rato Sergio, Claudio. el problema de la... ¿Perdón? Claudio, supongo. Claudio, perdón. El problema de la valorización de la vivienda no es la construcción. La construcción puede sufrir unas mínimas variaciones, pero lo que está aumentando exponencialmente en las últimas décadas es el suelo. La planificación urbana tiene distintos instrumentos para controlar cómo se dan esos procesos de valorización. O sea, el valor del metro cuadrado, a eso te referís. Totalmente. Y ahí, sí, digo, el valor del metro cuadrado al cual accede el consumidor final, en realidad tiene un componente muy fuerte de suelo, que ese es el que varía. El de la construcción es relativamente estable, lo que se valoriza es el suelo. Entonces, la planificación urbana tiene, por un lado, instrumentos que permiten promover mejores usos más sustentables, que por ejemplo haya vivienda en alquiler asequible, que se pueda generar un parque público de vivienda, que haya distintas medidas, y también tienen instrumentos de penalización, por ejemplo, como lo mencionaba hace un rato Gervasio, para la vivienda ociosa. Claro. Es decir, que si una vivienda permanece vacía o subutilizada más de X cantidad de tiempo, tenga que tributar cada vez más. Bueno, entonces, lo osó decir, ¿no? El ministro Ferrares y eso en el último tiempo. Guadalupe, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias.